Clave número 20, la redirección de las corrientes de placer. En el video anterior habíamos hablado acerca de que una de las grandes fuerzas del ser humano era la creencia, ¿cierto? Es una fuerza muy fuerte que nos mueve una vez la sentimos y estamos convencidos y creemos en algo, nos dirige muy fuertemente hacia donde es el objeto de nuestra creencia. Otra de las grandes fuerzas que nos mueve como ser humanos es el deseo y el placer. ¿Sí? Deseo hacia algo que nos produzca placer. Entonces, eh, definitivamente el placer es una de las grandes fuerzas que nos impulsa a través de la vida. ¿Sí? Hacemos cosas que nos prometen o nos hace sentir muchísimo placer. ¿Sí? Cuando algo nos hace sentir mucho placer, nosotros nos esforzamos y nos esforzamos y lo buscamos y lo buscamos y lo buscamos, ¿sí? Entonces, el placer es natural porque es algo que de cierta manera nos da felicidad, ¿sí? Nos da felicidad y la felicidad representa diferentes tipos de placer. Por ejemplo, mayores niveles de comodidad, ¿sí? Algo más suave, más cómodo, más delicado, más placer de los sentidos, sí, algo que huele bien, que es cómodo, sí, bueno, todo esto nos produce de cierta manera felicidad, el placer del amor, del sexo, sí, el placer de la autorrealización, de hacer cosas que nos hacen sentir bien y nos demuestran a nosotros mismos ese sentido de propia valía, sí. Eso, de cierta manera, nos da placer y también nos da felicidad, ¿sí? Entonces, de hecho, esa debería ser una de nuestras metas, ¿sí? Buscar algo que consideremos que nos puede llenar, que nos puede hacer sentir bien y hacia allí dirigir nuestros esfuerzos, ¿sí? Y mientras vamos haciendo esos esfuerzos, nos vamos a sentir bien y vamos a mejorar, ¿sí? Respecto al vicio, el vicio es algo que nos brinda placer. El problema con el vicio es que nos brinda un placer inmediato, porque no es lo mismo que las metas. Las metas nos brindan un placer a largo plazo, a través del cual hay que hacer muchísimo esfuerzo, ¿sí? Ese es el problema de las metas y lo que nos pueda brindar, mientras que el vicio, el mal hábito es el placer inmediato, algo que te va a brindar de una manera momentánea a partir de un poco esfuerzo. Ese es el bendito problema. Entonces, también nos podemos encontrar con placeres muy grandes, con tentaciones muy grandes que sabemos que no lo podemos hacer. Por ejemplo, eh, estás casado, ¿cierto? Estás casado, de un momento a otro a tu esposa la visita su hermana, ¿sí? Su hermana, entonces hay unas miradas por aquí, miradas por allá, ella se viste de una manera que a ti te provoca mucho y empiezas a sentir deseo, ¿cierto? Pero tú sabes que tú quieres mucho a tu esposa te quiere, no te ha dado motivos, han construido algo durante muchísimos años, entonces tú te detienes. Dices, mejor no, voy a cuidar mi relación por el bien de mi esposa, de mis hijos y también porque quiero tener algo estable, no voy a dar la oportunidad que esto se destruya. Entonces ahí tienes unos argumentos para detenerte, ¿sí? Pero ¿qué sucede si tu esposa debe salir de viaje? Y todos los días debes de encontrarte con su hermana allí, ¿sí? Vestida de una manera provocativa y pues tú sientes el deseo, ¿sí? Tú sientes el deseo. Mal haría negarlo porque pues al fin y al cabo eres ser humano, ¿cierto? Hay unos instintos ahí que surgen. ¿Sí? Entonces, ¿qué harías? ¿Cómo harías tú para poder solventar o para poder solucionar ese tema de un deseo incontrolable que básicamente vas derechito hacia allá, ¿cierto? La mujer que tú deseas sin ninguna restricción y ahí provocándote en todo momento, ¿cierto? Pues tendrías que ser una especie de, no sé, de estos que dominan la mente por allá en el oriente, ¿sí? Pero no es necesario meterse en estas disciplinas para poder dominar este deseo, porque todo tiene que ver con la redirección de las corrientes del placer. Es decir, si tú sientes un impulso, entonces tú te estás conectando con lo que te brinda placer a través de ese impulso, ¿sí? A través de la asociación que tienes. Pero al ser un impulso y hacer algo que nace en tu mente, también tú puedes redirigir y mover este impulso de acá y este deseo de aquí hacia acá, ¿sí? Es cuestión de redirigir las corrientes del placer.
Porque tenemos que ser conscientes de que sentimos a veces, muchas veces, placer por lo que no debemos de sentir y rechazamos lo que sí deberíamos aceptar. Entonces hay una dicotomía, es una contradicción mejor, ¿sí? Eh, donde estamos haciendo cosas que no queremos hacer y estamos evitando hacer cosas que sí deberíamos hacer, simplemente porque no estamos conectados de la manera correcta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desconectar el enchufle de acá y conectarlo en la corriente donde sí debe estar conectada, ¿sí? Es así como debería funcionar. Deberíamos entonces empezar a sentir atracción verdadera hacia aquello que sí deberíamos sentir atracción porque lo vale y porque es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y para ello nosotros tenemos que imitar, empezar a actuar e imitar en ese sentido para poder volver a reconectar el, el placer con la corriente que debe de funcionar, ¿sí? Y para eso lo vamos a ver en la actividad número 20 que nos vemos en el próximo video.